conversatorio poético, aquí como invitada de honor y por supuesto como madrina de esta nueva etapa que va a tomar el conversatorio poético, ahora también posiblemente llamado Tribuna, la Tribuna Poética. Entonces, pues aquí estoy con Darío Antonio, Lau, Hauser, y vamos a estar hablando precisamente de, yo les pedí que me dieran el espacio para hablar de lo que más me apasiona, que son los cuentos. Este tiempo que he estado en el relax literario, pues he tenido esa oportunidad de descubrir los autores desde otra visión y bueno, estábamos ahorita en las vacas verdes, pero hubo un problemita por aquí y nos adaptamos, somos flexibles y ahorita estamos acá en el Palacio de Bellas Artes disfrutando al máximo. Y ahora sí les cedo la palabra a los que son los anfitriones de este maravilloso programa. Sí. Bueno, como lo dice Ana, soy Darío y nosotros estamos llevando a cabo este conversatorio, esta nueva modalidad de conversatorio, hoy llamada la Tribuna Poética. Vamos a procurar que sea por lo menos un martes de cada mes, pero pues posiblemente sea cada martes, ¿vale? Normalmente lo llevamos a cabo en el foro multicultural de Vacas Verdes, la sede de Bellas Artes, pero bueno, por lo que dice Ana, hoy se complicó todo y pues estamos acá, ¿va? Entonces sí, la intención es tratar esta inquietud que tiene Ana sobre este tema artístico, el cuento, y como dices, el cuento corto, ¿no? La minificción. La minificción. Entonces va a ser un tema bastante interesante, esperemos que salga bien. Y digo, estamos transmitiendo, nosotros normalmente nunca transmitimos porque siempre nos clavamos demasiado en la dinámica que siempre se nos olvida, pero esperemos que no se sume ese material. Sí, está ahorita en vivo, literal. Ahí luego nos pasas cuánto rating hicimos, ¿verdad? Pues acá le cedo la palabra a Hauser y a los compañeros y a Laura. Pues ya presentamos formalmente pues esta actividad de conversatorio, creo que se llamaba así, pues era una idea que no recuerdo bien cómo salió, pero la propuesta era como platicar entre los presentes y el invitado especial como parte de su trayectoria artística, de sus opiniones, ideas así. Pero ahora hay una nueva propuesta que nos va a comentar Darío en unos momentos. Les quiero agradecer a todos los que estén viendo, que deben compartir. Pues esperemos que ya en próximas ocasiones se pueda realizar normalmente en el foro. Pues sí, bueno, tenemos una invitada especial que es Laura, ya casi no habla. Es actriz. Sí, Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura, pues soy actriz y pues acudí a este llamado, ¿no? Por la iniciativa de Darío de formar unos conversatorios que ya habíamos comentado en algún momento, que se pudieran dar de una manera distinta, desde un acercamiento con el invitado, ¿no? O con el autor de algún texto y poder compartir un poco de cómo ha sido su experiencia pues, literaria, poética, en la ficción. En este caso, por lo que sé de Ana Berta. Muy bien, pues retomamos la idea. Se acaba de integrar un amigo, Marco, el poeta muerto, ¿no? Y vamos a aprovechar un poquito para retomar lo que nos tiene aquí presente, ¿no? Ana Berta, gracias por darse el espacio y también por aguantarnos todo este trayecto, ¿no? Todo este caos. Seguramente dejas de hacer cosas importantes por estar aquí y lo valoramos. ¿Va? Justamente lo que decía Hauser, tratamos de acercar al autor y difundir su obra, ¿va? Que en este caso tú te dedicas a la difusión cultural, ¿no? Te dedicas a la difusión cultural y también eres editora, ¿va? Entonces, escritora, bueno, eres escritora, pero me dices que también eres correctora de estilo, ¿no? Correctora de estilo, sí. Entonces, pues bueno, qué bueno que podemos ahorita en este momento aprovechar esta onda que tú traes. Y ya ves que habíamos hablado sobre esto, ¿no? Las minificciones, ¿no? Sí, y los cuentos. Pero a la vez anterior, y me gustaría tomarlo de aquí, a ver, no sé cómo tú vayas a abordar el tema, ¿no?
Pero algo que me llamó mucho la atención es esto que decías sobre cómo a veces se puede expresar con muy pocos elementos, con muy pocas palabras, cosas muy complejas. Entonces, a ver, cuéntame. Sí, exactamente. Yo, bueno, agradezco antes que nada la cordial invitación que me hicieron a este conversatorio Tribuna Poética, y preparé un pequeño texto que me gustaría que lo fuéramos abordando poco a poco con cada una de sus partes, desentrañándolo. Y tiene que ver con que el cuento y la minificción pues se encuentran precisamente lo que comentabas en la concisión, ese medio idóneo para que una historia nos atrape, nos invite a reflexionar y nos deje en la memoria imágenes potentes sobre lo leído. Muy importante es lo que también nos comentaba Edgar Allan Poe en la filosofía de la composición, que la intensidad, el tono, incluso la temática, pues es de vital importancia para que así la trama cumpla con la finalidad y conserve la verosimilitud al mismo tiempo. Desde mi punto de vista me hice unas preguntas que creo que en algún momento dado nos tenemos que hacer todos los que escribimos, y es que buscamos al escribir y o leer un cuento, una minificción. Y creo que una de las principales razones por las que leemos o nos sentimos incentivados a incluso escribir es que aquello nos deje pensando, que nos transmita diferentes sensaciones, que nos lleve incluso a nuestros vacíos existenciales, que nos sumerja en la locura de la razón, que nos haga vibrar con sus palabras, que no nos deje igual que como llegamos. Entonces, ¿qué es lo que requerimos para darle una buena interpretación a lo leído? Pues sobre todo tiempo y concentración. Incluso cuando estamos ante una minificción, uno podría pensar, esto se lee súper rápido, en menos de 5 minutos, incluso en un minuto si es de solo una línea. Pero no, la minificción tiene esa característica de que tenemos que deleitarnos en ella, disfrutarla, tratar de comprender lo que nos está diciendo el autor en unas cuantas palabras, en unas cuantas líneas, y que a partir de allí nosotros generemos nuestra propia crítica de lo leído y nos demos esos minutos para que podamos entender también el mensaje connotativo latente que hay en la trama. Está el denotativo, que es el que tal cual, así como aparece, nos lo está diciendo, pero también hay uno que está de cierta manera escondido y que nosotros como lectores tenemos la oportunidad de jugar ese juego con el autor y así irnos introduciendo en la historia como tal. De allí que también sea importante el narrador que se elige. Recordemos que tenemos narrador en primera persona, en segunda, en tercera. ¿Y qué es esto? Cuando hablo desde el yo, es una primera persona. Cuando hablo un modo imperativo de tú haces esto, tú caminas por la calle, tú ves cómo van surgiendo las estrellas en el cielo, esa es la segunda persona. La tercera persona pues es el que conocemos todos, el omnisciente, que te va diciendo, Sara va caminando por la calle, ve un pájaro. Entonces todo esto es importante porque allí vamos a descubrir si el autor nos está hablando desde su subjetividad o desde la objetividad. Entonces, dependiendo de qué tipo de narrador encontremos allí, es que vamos a poder descubrir, intuir si el narrador, personaje narrador, nos está diciendo toda la verdad o es de acuerdo a lo que él está percibiendo de eso que está viviendo. Y me gustaría que ustedes también pues conversaran, ya tomé yo la palabra, pero ustedes qué opinan. ¿Consideran que sí es importante que nosotros como lectores, como autores, descubramos esos guiños que el narrador nos está poniendo dentro de la historia? ¿Es importante o no el narrador o da igual? Ustedes coméntenme también. ¿Qué van opinando de lo que voy diciendo? Ya me volé la barda. No, está bien como introducción. Más bien, a mí me gustaría sí tener un poco de documentación sobre si es primero ¿qué es una ficción? Si de convenio con el cuento, si es una ficción que vamos a ir conociendo textos que son cuentos, poemas, tal vez hay otra ciudad
pero sí, la neta es que no recuerdo chido cómo se estructura la ficción. Y ya partiendo de ahí, pues ya podemos retomar la idea del narrador, de la narrativa, hasta estructurando también. Claro. Sí. Bueno, desde mi punto de vista, no es que yo tenga la verdad absoluta, ni mucho menos también. ¿No? Entonces, Vámonos. Es importante que tomemos en cuenta eso. Cada quien tiene su propia visión y desde mi perspectiva, la ficción se forma en el momento en el que algún hecho real o ficticio o bueno, inventado con nuestra imaginación, lo plasmamos al papel y vamos cuidando nuestro lenguaje, no es el lenguaje que solemos usar, ¿no? Vamos percatándonos de cómo darle el efecto correcto, cómo atender esa situación, y puede ser algo que viene de lo que vemos cotidianamente en nuestra realidad, pero la volvemos ficción en el momento en que ya se traslada al papel. Desde mi punto de vista, otros te dirán no, esto es, sigue siendo parte de la realidad, desde allí surge y por tanto no cambia a la ficción, ¿no? Pero esa es mi visión. No sé ustedes, tú Darío, ¿qué opinas? ¿Cómo se formaría una ficción? Bueno, yo me apoyo, por ejemplo, en el género del cine, donde solamente existe el documental y la ficción, ¿no? Y la ficción justamente se subdivide en otros géneros, como es el drama, ¿no? La ciencia ficción, el terror, ¿no? Pero justamente es esta construcción literaria, ¿no? Ficticia, y donde, bueno, mencionabas esto, ¿no? Que a veces el autor tiene un interés objetivo y otra vez subjetivo, ¿no? Sí. Pero como que ahí siempre hay una discusión eterna de qué tan realmente objetivo, más bien, qué tan objetivo puede ser una obra, porque ya sufre este efecto que se llama objetivación, ¿no? O sea, ya se ha vuelto un objeto, ¿no? Ya no es el sujeto, ya no es la vida misma, ya es una obra ficticia, ¿no? Pero bueno, yo más bien haría como ese señalamiento de que al parecer todo lo que construimos es una ficción, ¿no? Porque lo estamos externando desde nuestras emociones, y a veces aunque sea una situación que atraviese, que cruce la razón, pues vemos que hay muchos puntos de vista, ¿no? Sí. Pero ahorita de lo que mencionabas a mí me surge una duda, ¿no? Porque mencionabas que quizá uno de los objetivos que tiene el cuento, ¿no? La narrativa que mencionabas era que nos transforme, ¿no? Que dejemos de ser lo que seamos distintos después de que la leemos, ¿no? Pero aquí me surge una duda porque también mencionas que hay como muchas capas, ¿no? En el texto, o sea que de pronto yo me puedo enfrentar a un texto, pero a lo mejor me veo obligado a entender más, ¿no? Y de hecho preguntar, ¿no? ¿Están de acuerdo en que saber más es mejor, ¿no? Entonces aquí me surge como la duda si esta transformación la puedo sufrir como en etapas, o sea, es decir, yo por ejemplo el Principito, ¿no? Cuando lo leí al inicio, de la primera vez que lo leí, pues sí sufrí algo, ¿no? No sabría qué fue más importante, si esa primera emoción, ese primer contacto que tuve de niño, o ya después enterarme de estas cuestiones técnicas, ¿no? No sabría, no creo que eres más experta en esto, ¿no? O será que, bueno, yo en lo particular no sé, los demás yo soy muy de, o sea, yo construyo y me vale, ¿no? Cómo quede la obra, pero, o sea, no deja de ser interesante esta pretensión que también puede tener un autor, justamente habla de Edgar Allan Poe. No era un cuate muy técnico, no era un cuate que sabía lo que hacía, ¿no? O sea, era un cuate que decía, me acuerdo de mis clases de filosofía, este cuate decía, o sea, el arte es saber cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, no hay genialidad, ¿no? Nada más aprende a hacerlo y ahí está, ¿no? De alguna manera. Entonces como que quizá hay una contraposición de la gente que es más arrebatada por las emociones y la otra que sí puede encontrar una arquitectura, ¿no? También la obra. Bueno, no sé qué piensas tú de eso. ¿Eres team arquitecto o team me vale madre? O team inspiración. Ándale, sí que... Pues fíjate que desde lo que yo he escrito, me enfoco más a las minificciones incluso que el cuento. Hoy vamos a tratar más el cuento, pero a mí me fascina
mejor sí te van surgiendo ideas y allí se podría decir que es la inspiración la que te está, la que se está manifestando, que te está guiando. Y otras veces es de que le estás rondando a una misma idea y vas viendo cómo la vas construyendo. Y entonces creo que el ser humano cuando se dedica a la escritura, a la poesía, necesariamente es de ambos tipos, no es ni uno ni otro, porque hay un punto en el que también todos necesitamos de esas musas o de ese nube y que de allí vaya brotando toda la historia que uno quiere contar. Por otro lado, sin duda alguna la práctica es indispensable. Como bien dicen, la práctica hace al maestro, y si no estás disciplinado, constante, dedicándole tiempo a la escritura, puliéndola, porque incluso también es eso, no nada más es escribirlo y ya, ¿no? Después viene el trabajo duro, que es ver que sí esté rimando, a lo mejor si quieres que rime o que tenga ese toque pues tuyo, ¿no? Esa voz propia. En ese sentido es lo que yo considero que así debería de verse el arte, ¿no? El arte de la escritura. Ya para ir aterrizando más, elegí 3 autores que son Amado Nervo, porque con el que les voy a compartir, que es El Donador de Almas. No se los voy a leer, pero sí les voy a hablar un poco de él. En este nos permite conocer otra faceta de este autor que es más conocido como poeta y que muchos a veces desconocen, que escribió también una especie de cuento largo, novela corta, que es El Donador de Almas. Después es Algernon Blackwood, porque maneja de manera excepcional el suspenso y el terror psicológico y sobrenatural. Y finalmente, pues el gran maestro de maestros del terror es Edgar Allan Poe, pero ahora desde un cuento intitulado El poder de las palabras, porque es una forma de conocer otro estilo narrativo de este autor, ya que en este cuento se acerca más a lo filosófico, metafísico, que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primeras. ¿Y por qué quise hablar de todos ellos? Porque en algún punto de la existencia, como seres humanos, seamos artistas o no lo seamos, tenemos esas dudas existenciales sobre la vida, sobre la trascendencia después de este plano existencial, sobre la muerte, sobre nuestros propios vacíos internos, y el poder que puede ejercer o no una palabra cuando la pronunciamos. A veces nos olvidamos de que una palabra es sagrada porque tiene esa vibración. Y en este cuento del poder de las palabras de Edgar Allan Poe descubrimos eso precisamente, que todo está en unidad, todo es uno, y todos somos parte de esa totalidad. Quiero empezar con porque me recordó mucho cuando empecé a leerlo a los diálogos de Platón. Entonces es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Conversando de un tema que puede ser cualquiera y que no importa si se llega a algo en sí o simplemente hemos filosofado al respecto o nada, ¿no? Y eso creo que es lo maravilloso de poder compartir la literatura, y ahorita también acá desde Instagram, con los que nos estén viendo o nos vean en diferido, vamos a encontrar 2 personajes que son ya espíritus y que hablan sobre el más allá, esta vida después de la muerte. Este cuento pues se publicó en 1845 en la revista Democratic Review y nos presenta a Ágathos y Oinos. Oinos podría ser entendido como la parte de lo griego, que es eno, y esto que significa vino. Y bueno, él acaba de adquirir esas alas de la inmortalidad y empieza a disculparse por su debilidad. Entonces Ágathos le responde que no tiene por qué pedir perdón, porque en ese mundo del infinito todo le puede ser concedido, incluso la sabiduría. Y le hace saber que al morir, incluso nuestra alma, cuando quiere aprehender todo, no puede hacerlo. Y ahí me recordó a Sor Juana en el sueño, el primero sueño, porque ella también nos dice de esa incapacidad del alma cuando se desprende del cuerpo para ir a ese mundo lírico, de poder
ella. Y entonces Ágathos le hace saber a Oinos que no es tan fácil, no es ni siquiera el adquirir el conocimiento lo que nos trae la felicidad. Entonces ahí viene la primera pregunta: ¿qué es la felicidad? ¿De dónde proviene? ¿Es saberlo todo? ¿Es no saber nada? ¿Es tenerlo todo? ¿O es saber vivir con lo que se tiene y así disfrutarlo? Ahora también sigue habiendo una limitante para adquirir el conocimiento absoluto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sienten cuando alguien a lo mejor empiezan a decir qué es la vida, qué es la muerte? ¿Vamos a tener ese conocimiento absoluto una vez que lleguemos a ese otro plano? ¿O simplemente tenemos conciencia? ¿O todo se pierde y no, en el nihilismo no somos nada y regresamos a la nada? ¿Qué opinas, Lau? Bueno, yo tengo mucho que decir. Creo que quiero retomar un poco desde cuando hablas de ficción, porque bueno, yo lo vivo desde el lado de la dramaturgia, ¿no? Que por ejemplo autores como Chekhov tienen esta parte de teatro y esta parte de cuento, ¿no? Hay un cuento por ahí que me vino mucho a la mente, ¿no? Maurice Maeterlinck en El pájaro azul, que justo habla de esa búsqueda, ¿no? Darío mencionaba también como al Principito, que tiene esta parte filosófica. Y cuando tú me preguntas qué es la vida, ¿no? ¿Qué es la felicidad? No sé, cuando dices qué es la vida, me recuerdas a Calderón de la Barca, ¿no? Ya que estás por ahí tocando Sor Juana, que tiene su gran, la vida es sueño. ¿Qué es la vida? Un sueño, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños se gozan, ¿no? Y pareciera que mucho y poco se ha explorado acerca de qué puede ser la felicidad, ¿no? Desde la filosofía, desde la psicología, desde las artes, que a veces pareciera que es esa insaciable búsqueda de encontrar la felicidad o de encontrar una respuesta a algo que nos atormenta a los creadores, ¿no? Entonces, yo creo que quizá, en mi opinión, quizás son pequeños momentos, ¿no? Pequeños destellos, porque no hay un estado de felicidad permanente. Quizá es más fácil llegar a la paz, ¿no? O llegar a la armonía o al equilibrio que a la felicidad. Sin embargo, creo que los creadores, pues es el gran motor de los creadores, ¿no? Comentabas si hay que ser arquitectos, ¿no? Decía Darío, eres team arquitecto o team creador. Yo creo que siempre ocurre, o sea, lo que yo creo que se vuelve arte de cualquier creador, sea poeta, escritor, actor, director, tiene que ver con una necesidad intrínseca de algo que nos mueve en la vida, de algo que no entendemos, de algo que nos aflige, de algo que nos obsesiona y que necesitamos externar, ¿no? Y de ahí es donde surgen, yo no creo en las musas, la verdad, perdón. Porque creo que eso es algo que viene de nuestro interior, o sea, es algo que nosotros tenemos ahí, descubrimos de repente cuando miramos al mundo, cuando miramos a otro, y tenemos esa necesidad de expresarlo hasta sentir cierta satisfacción o cierto alivio de haberlo dicho todo o de haber encontrado la respuesta a esa pregunta o a esa situación emergente en nosotros, ¿no? Entonces creo yo que en muchos momentos de la creación partimos de ahí, ¿no? de un conflicto, de una cosa, un sentimiento, una sensación muy amorfa, que no tiene un género, que no tiene una dirección, ¿no? Ni poética ni teatral. Género me refiero yo a los géneros dramáticos, ¿no? Y muchas veces uno escribe, ¿no? Y dices, bueno, es que necesito escribir del odio, necesito escribir el acoso, necesito escribir de cualquier situación. Y cuando terminas, a veces lo lees y tienes alivio, ¿no? Y necesitas leérselo a otros. Y yo creo que hasta ese momento, hasta que tú lo compartes, uno puede comenzar a pulirlo y a decir, mira, si era un poema, mira, si había cierta connotación, además de el asunto del tema del odio, por ejemplo, también encuentro este lado de agobio, también encuentro esto. Y entonces ahí es donde yo creo que se vuelve interesante
pues ser disciplinado un poco en este conocimiento, ya sea de los géneros o de la disciplina que uno desarrolle, ¿no? Porque solo así puedes como analizar tu propia obra, ¿no? Y puedes presentarla como un cuento corto, como un cuento largo, una novela, una obra de teatro intervenida por poesía, ¿no? Y hasta entonces le puedes poner un nombre, un género, una intención, le puedes definir un público, puedes delimitar un contexto, ¿no? Pero creo que esas partes son muy complementarias y son necesarias. Sí soy más de la opinión de que la primera es más creativa y alocada y extraña, porque al final yo creo que, muy personalmente, para mí todo el arte es tratarse, ¿no? O sea, hay un asunto de convulsionarse por cualquier emoción y hasta después nos llega ese asunto de la catarsis, ¿no? Diría Aristóteles en la poética. Hasta después es como, claro, ya entendí qué está pasando. Y entonces tal vez después decido si acciono para hacer algo o no. Y creo que es lo mismo que ocurre con el creador, ¿no? A veces en la obra se puede quedar hasta donde yo la escribí, pero otras veces siento la necesidad de compartirla, de exponerla, o de, como en este momento, ¿no? O de hacer un diálogo para decir, bueno, ¿tú qué opinas, no? Yo he pensado que mi obra es esto, pero tal vez del otro lado hay otra perspectiva. Y eso nos nutre más y entonces podemos desarrollar más nuestro proceso creativo, pero también desarrollar nuestra perspectiva, ¿no? Porque muchas veces pues tenemos algunas ideas preconcebidas incluso de nuestro propio arte, ¿no? A veces nos sesgamos mucho y decimos, no, es que yo escribo solo oscuridad, ¿no? Y no, hay gente que tal vez tu público o tus colegas te puedan rescatar, ¿no? Mira, es que tú tienes una estructura muy apolínea, ¿no? Y tal vez tú hablas de cosas muy elevadas y uno cree que solo está viajando del inframundo, ¿no? Entonces creo que, pues sí, es muy interesante encontrar toda esta convergencia de perspectivas y siempre de integrar. Yo creo que estar muy dispuesto a integrar un poco más, como tú decías, ¿no? A tratar de aprender lo que te vaya haciendo sentido para poder sumar y quizá en algún momento generar la creación colectiva o la experiencia artística o poder fomentar ay, se me olvidó, ya me para fomentar la apreciación artística, ¿no? Que también a veces pareciera que solo vas y le pones algo a tu público y ya está, ¿no? Y no, a veces uno necesita introducir un poco más, necesita crear un contexto un poco más idóneo para poder llevar una obra de teatro, para poder presentar una lectura, ¿no? Porque no todos estos conceptos son tan accesibles siempre y pues mucho menos lo que cada artista está gestando en su propiamente o qué querías decir, ¿no? Entonces sí, creo que es fundamental hacer una mezcolanza de todo esto que se comenta. Pues yo creo que sí es... Bueno, regresando un poco a la parte de estar disciplinado o hacerlo técnicamente como tengo. Yo creo que ambas partes son válidas. Yo creo que incluso la mejor fórmula pues, es tomar de ambas partes, ¿no? Como bien decías. Pero, bueno, sin embargo, creo que a pesar de que hay mucha obra, no solamente literaria, sino muchas disciplinas, muchas manifestaciones artísticas o literarias, sí es importante disciplinarse bueno, en este caso pues en literatura, ¿no? O sea, sí hay que adquirir cierto grado de conocimientos para poder llevar a cabo, desarrollar tu idea. O sea, sí tienes que tener, como en la música, ¿no? Hay composición, en la pintura pues también hay composición, hay técnicas que los artistas van creando a partir de todos estos elementos que se van juntando, ¿no? Y obviamente pues tomando como base tu idea, o sea, así como que sin perder la esencia de lo que quieres plasmar o lo que quieres, ¿cómo dijiste? Hacer catarsis. Y es que hace un tiempo con unos amigos pues veíamos como mucho esa onda, ese asunto de que la poesía para nosotros era como solamente cantar todo el tiempo, ¿no? Y la verdad es que en muchas ocasiones la utilizamos como para hacer
catarsis, ¿no? Pero pues no necesariamente la poesía tiene que ser algo emocional, ¿no? Y mucho menos tiene que ser algo estéticamente bello, ¿no? Si hay que romper también con todas estas estructuras, ¿no? Existe el arquetipo, el prototipo, ¿cómo se llama? El estereotipo, ¿no? Como todo que no sé, por ejemplo, conociste mucha gente, muchos escritores pues, se pasan su obra, he escuchado con muchos Bukowski, ¿no? Y es como que escuchas a alguien declamar o leer algún texto y estás escuchando un texto de Bukowski. Entonces ahí siento que ya no hay como que tanto desarrollo, incluso más allá de inspirarte como, yo lo digo así, muy entre paréntesis y muy opinión, como piratearte la obra de alguien más, creo que ya va más allá de la inspiración. O sea, sí es muy mi opinión, ¿no? Y al grado de que llegan a comparar artistas. No sé si a ustedes les es cómodo, por ejemplo, que lleguen y te digan, es que tu texto me recordó a este autor, o tu canción me recordó a tal banda o a tal artista, o tu poema me recordó uno de tal, como que pierde, siento que cuando la gente hace esa especie de comparación, como que pierde algo tu poema, tu escrito, tu obra en sí. Que bueno, también están tenemos nuestro bagaje cultural, entonces siempre esas voces van a estar allí, presentes, latentes, se quiera o no, porque son parte de lo que nos ha formado, de lo que nos ha construido, no solo como lectores, sino como seres humanos. Y lo que yo entiendo desde tu punto de vista y que yo estoy de acuerdo, es que tenemos que ir encontrando nuestra propia voz, generando nuestras propias ideas y desde allí hacer que cuando lean algo sepan que es tuyo. Y por otro lado, pues también citar en caso de que estés usando algo, tienes... Aparte sí sucede mucho, bueno, en mi caso, las prácticas artísticas que hago, pues sí pasa mucho como que de repente te sientes estancado, limitado y como que ya no sé, a mí me pasa que de repente pienso que ya todas las artes ya están hechas, o sea que ya no hay forma de innovar, ¿no? Y yo estuve así como un buen rato, o sea, años, de que pues es que ya todo está hecho, ya todas mis ideas pues ya a lo mejor ya las hizo alguien más, o se va a parecer a trabajo de alguien más, y de repente llega la inteligencia artificial, ya también está copiando. Sí, todavía más, sí hay mucho todavía que exprimirle a las artes, a las manifestaciones. Y por otro lado, pues también, antes yo le decía, hay que educar al público y esas cosas. Realmente es muy complejo, ¿no? O sea, es muy sencillo decirlo, pero es muy complejo llevarlo a cabo, ¿no? Comentaba con Laura que pues sí es como difícil llegar a cierto público, sí debe de haber una estructura previa para atacar como se va a escuchar como muy capitalista, pero a cierto mercado, cierto sector. O sea, sí también tu obra debes de saber muy bien a quién la diriges. Claro. Y encaminar todo el proceso también a ese objetivo, digamos, como objetivo. Pero pues a la vez no depende también toda esa estructura y todo lo que hagamos no depende absolutamente siempre hay factores sociales, culturales, políticos que van a, digamos, a mermar un poco el avance o el desarrollo de tu misma, incluso lo individual, lo psicológico, lo anímico. Creo que es lo que yo podría aportar en eso. Y lo que mencionabas de la inteligencia artificial, la otra vez estaba viendo un programa en donde hablaban de eso y de cómo ahorita están revolucionando los artistas la cuestión legal, ¿no? Porque dicen en qué punto la inteligencia artificial puede usar mi trabajo, hasta dónde yo puedo protegerlo, ¿no? Y en caso de que no, pues
qué va a pasar con esas demandas o cosas así. Y eso está surgiendo en Europa. Esperemos que aquí también en México pues, se haga algo, ¿no? Para proteger nuestro trabajo, porque Pues claro, porque la lleva la inteligencia artificial ya está hecha de andar, pero Claro. la legislación eso. la legislación a la que le compete, por ejemplo, la autoría, bueno, los derechos de autor, las regalías, ¿no? Por el uso de imágenes, o sea, ese tipo de cosas. En ese momento no recuerdas como todo, pero Sí, es algo o sea, que la se inteligencia hace. artificial está de 2 o 3 años para acá ya echada a andar y pues ya vimos, ¿no? En Hollywood pues ya hay una huelga, ya hay mucha piratería en internet, incluso ya pueden usar tu imagen por las fotos que subes a las plataformas digitales de redes sociales, entonces incluso se vuelve peligroso, ¿no? Y ahora sin una legislación que se ocupe Va a haber varias identidades perdidas. exacto, ¿no? Y obra perdida, ¿no? Pero, O obra explotada Sin que haya sin que el autor original, Pero es que bueno, eso sí eso ya pasa. sí, ¿no? O Bueno, sea, eso ya pero pasó, fíjate, la o sea, yo piratería creo ya que- se No, pero digo, también pasa con los textos, ¿no? O sea, bueno, yo lo voy a hablar desde la tercera dramática, porque conozco el asunto, pero es muy común, ¿no? O sea, en el mundo del teatro, que tú vayas al autor y tengas registrado, a mí me bloquearon 2 veces, ¿no? O te agarran la idea original y entonces, ¿quién te defiende de decir, yo estoy comentando aquí algo y de pronto que alguien se lo lleva y dice, esta es mi cátedra, ¿no? O que uno hace un curso de algo, ¿no? Artístico y entonces no hay como una... Más que, pues es que tiene que estar regulado, ¿no? Así como Pero todo el si lo conocimiento. registraste, si puedes juicio. pero Solo que es... pero para lo que, bueno, según lo que yo sé, para la que no hay como una regulación es que, por ejemplo, tú subes una foto, publicas una foto, la exhibes y alguien toma esa foto, una captura o toma una réplica, llamémosla réplica, siendo no la original y la altera, ya no es otra. Que están surgiendo programas, justamente en ese programa que te comento de inteligencia artificial, que ya impiden que esa inteligencia artificial pueda tomar tu obra porque le pone como que la pixela o algo así, de modo que la tecnología no lo pueda percibir como tal, ¿no? Y entonces te pone todo ahí manchado. Son programas que están existiendo, sin embargo también comentaban que está revolucionando tan rápido la inteligencia artificial que esos programas pronto van a quedar obsoletos. Y ese es el verdadero conflicto entre el arte, los artistas y la inteligencia artificial. Creo que es importante también ver ese punto, pero retomando... Ya justo iba a mencionar que ya nos decimos. ¿Qué? Está también la otra cuestión del poder creativo. El poder creativo divino que viene de la palabra. Entonces, Edgar Allan Poe en El poder de las palabras nos comenta que si todas nuestras acciones vibran y todo está conectado, más nuestras palabras. Ellas son, hay un punto en el que Ágato te dice hoy, ¿no? Que él en un principio, digámoslo Dios, creó el universo entero, ¿no? A cada ser humano. Pero una vez que ya les dio ese libre albedrío, estos seres que fue creando también tenían el poder de crear. ¿Y cómo es esto? A través de lo que decían, a través de lo que hacían. En ese sentido, me gustaría que tratáramos porque qué tanto podemos considerar que nuestros pensamientos y nuestros actos tienen infinitas consecuencias que ni siquiera podemos vislumbrar, que es como el efecto mariposa, ¿no? Sucede en un punto que ves el vuelo de la mariposa y hay otros que puede caer un árbol y nadie se entera y entonces tiene mucho ese pensamiento filosófico. Pasa, está sucediendo, no sucede porque no lo vemos, o aún no veamos si está algo allí vibrando. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cómo lo podrías dilucidar? Sí. Bueno, a mí me gustaría que opinara Marco. Sí. Pues respecto a eso y todo lo que estaba escuchando, pues
pues a final de cuentas, pues un artista como tal, pues siempre va a ser un acto de rebeldía, ¿no? Un artista siempre va a ser una retaguardia contra el sistema, ¿no? Contra una sociedad que permanece, ¿no? Siempre latente, y pues el artista siempre va a tratar de buscar otro camino, ¿no? Buscar una tregua entre esta sociedad y entre tratar de, porque a final de cuentas el expresarse, ¿no? el expresar, como yo por ejemplo considero pues todo absurdo, ¿no? Por así decirlo, el arte es absurdo, a final de cuentas la vida misma es absurda, ¿no? Pero a final de cuentas cómo una persona va a expresar esa manera de vivir esa vida absurda, ¿no? O ese arte que a final de cuentas en base a obviamente a técnicas, en base a cada introspección de cada artista, pues es lo que va a expresar, ¿no? A consecuencia también pues, de estas imágenes, de esos dibujos que el artista trata de demostrar, y que al final de cuentas nunca vas a comprender al 100% la profundidad de lo que un artista te quiere demostrar, ¿no? Al final de cuentas siempre vas a concebir nada más así como por el exterior, ¿no? Las palabras y las letras, pero al final de cuentas nunca vas a comprender, por ejemplo, cómo se sentía en el momento que Van Gogh estaba pintando La noche estrellada, por así decirlo, ¿no? O sea, tú puedes decir, wow, ¿no? Pues es una obra maestra. Es más, la puedes ver y decir, esto está horrible, ¿no? Pero sin embargo no vas a saber nunca lo que realmente esa persona en esencia estaba viviendo en ese momento. Y pues lo mismo pasa con todas las personas, aunque no sean reconocidas, ¿no? A final de cuentas hay cuántos textos y cuántos han sido incinerados, y cuántos textos que no conocimos, gente que no se atreve, ¿no? Que no se atreve a eso, ¿no? A expresarlo, a decir, güey, tengo que decir algo, ¿no? No sé por qué, pero tengo que decirlo, ¿no? Tengo que decir que esto apesta, ¿no? ¿Cómo lo voy a expresar, ¿no? De una manera que no me vayan a, no sé, asesinar, ¿no? Porque incluso pues ya mucho está este tema, ¿no? Tenemos gente que trata de expresar pues lo que es la realidad en el país y que es censurada, ¿no? Cuando has visto una película, por ejemplo, ¿no? Que demuestre realmente cómo es la vida normal, cotidiana de una persona común y corriente como yo, por así decirlo, ¿no? O sea, siempre son temas que realmente yo los veo y para mí pues son como pues una ficción a final de cuentas, ¿no? Porque en mi vida no ocurre eso, ¿no? O sea, según son pobres, pero tienen una, no mames, o sea, su casa está enorme, ¿no? O sea, que no entran las cámaras. Ajá, o sea, la indigencia, ¿no? Todas estas cosas, del cómo vive un indigente, por así decirlo. Se lo tratan a lo mejor de demostrar de alguna manera, ¿no? Como me acordé, no sé, de la película de Amores Perros, ¿no? Donde sale el indigente y esto, pero ajá, o y a final de cuentas son precisamente, ¿no? La gente busca más otro tipo de atracciones. La gente busca pues las cosas más superficiales, ¿no? Porque aparte hay una represión en donde si tú te expresas pues estás latente a que te puedan aplastar, o incluso que te puedan matar. Entonces yo creo que también mucho por eso la sociedad está como que en este cuento de hadas de pues yo a mi trabajo, mi familia, muy individualista. Ajá, todo muy normal, ¿no? O sea, tengo que ir a trabajar, no me puedo pasar el semáforo, no puedo decir que chingue a su madre el presidente, ¿no? Porque, o sea, estoy en peligro, no se me pongo en peligro mi propia vida, ¿no? Claro. Aunque supuestamente pues existe esta libertad de expresión, ¿no? Supuestamente, ¿no? Entonces por eso profundizo en que pues todo es absurdo a final de cuentas y que pues cada quien y bueno, recordando lo que estabas hablando ahorita al último, ¿no? De las vibras y todo esto, pues
está la física, ¿no? La ley de Newton, ¿no? A cada acción hay una reacción, ¿no? De manera, pero de manera contraria, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces yo creo que todo está sujeto a, tal vez, queriendo decir que cada palabra, ¿no? Cada movimiento, incluso cada pensamiento, ¿no? Es parte de, a final de cuentas, de lo que mueve este planeta, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que no sé qué es lo que sea, pero está ahí la energía, ¿no? El sol, ¿no? Los fotones, la luna, ¿no? Incluso las temperaturas, ¿no? El frío, el calor, todo esto pues es parte de la vida y es lo que nos mantiene pues, flotando en este planeta, ¿no? Aunque nos quejamos, ¿no? Obviamente del sol, del frío, de todo esto, pero ahí está esa energía, ¿no? Y no es que no lo puedo concebir tal vez como un dios, ¿no? O tal vez a lo mejor como el dios de Spinoza, por así decirlo, ¿no? Algo más. La energía vital. Ajá, lo que creó el universo, ¿no? La partícula primigenia, todas estas cosas. A final de cuentas, puede que haya una conexión, ¿no? Incluso desde los pensamientos, ¿no? Entonces, pues depende de cada quien, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, el bien, el mal, pues depende, radica en mí, ¿no? Porque yo puedo hacer algo, ¿no? Para mí, a lo mejor escupirle a la cara a un policía para mí es divertido, ¿no? Pero a lo mejor para la familia de ese policía, si me ve haciéndolo, pues no va a ser divertido, ¿verdad? Va a ser una grosería. Entonces, depende de mí, ¿no? Y en base a esto, pues también depende de mí en cómo yo quiero expresarme ante la sociedad, ¿no? Cómo voy a escribirlo, ¿no? Si quiero usar una técnica, si quiero externarlo, ¿no? Si quiero gritarlo, o si simplemente no voy a decir nada, ¿no? Hay que se quede y a lo mejor me pasa como a Kafka, ¿no? Hasta que fallezca. Me muero, como muchos otros escritores, ¿no? Obra póstuma. Sí, puede ser. Yo creo que sí hay un punto donde no puedes transgredir el derecho del otro, ¿no? Hay como seres humanos tenemos que ver desde mi punto de vista el buscar ser empáticos con el otro. Yo sé que a veces es difícil, que a veces a lo mejor no podríamos no compartir la misma idea, pero creo que ahí está el verdadero reto como sociedad, como seres humanos, que al menos nos demos esa oportunidad de escuchar al otro, coincidamos o no con su visión y tratar de respetar y llegar a un acuerdo. Ese es algo muy utópico, pero es mi visión de la vida. Siento que así habría más armonía entre todos y con todo. Eres anarquista. Luego después viene también la cuestión de, le dice, quiero citar esto: todo movimiento de cualquier naturaleza crea. La fuente de todo movimiento es el pensamiento y de todo pensamiento Dios. ¿No te pasó por la mente algún pensamiento sobre el poder físico de las palabras? ¿No es cada palabra un impulso dado al aire? Y este cuento termina, les voy a hacer spoiler, porque nos termina diciendo que a veces no solo nos debemos de basar en la razón, sino también en la emoción. Y Ágathos, el que se supone que tiene esa mayor capacidad de sabiduría, termina volcado en sus propias pasiones. Ágathos, recordemos que pues hace referencia a lo bueno, describe la bondad como una cualidad del hombre, viéndolo como una bondad práctica y benéfica, lo cual nos está diciendo que esta característica se debe de adquirir con el paso del tiempo, con la experiencia, y no es algo que ya venga en nosotros. No somos buenos por naturaleza, tenemos que buscar esa bondad. En Luces Antiguas de Algernon Blackwood, en cambio nos presenta un narrador omnisciente. Ya cambiamos del diálogo a esta narración normal que vemos todos los días, y aquí está un agrimensor
que va a ver cómo está el campo, porque quieren hacer unos cambios en el bosque. Y todos sabemos que el bosque pues simboliza precisamente ese internarse en lo más oscuro y lo más profundo de nuestro ser. En ese bosque pues le van ocurriendo cosas que pareciera que ya ha caído en la locura, que ha perdido completamente el juicio. Y aquí, ¿por qué lo elegí? Porque está nuevamente la palabra. Él recibió un mensaje, pero tiene una parte que está completamente borrada, y por más que él quiere descifrarlo, no lo logra. Y es allí que es donde yo creo que cada palabra que decimos, cada palabra que pensamos, debe ser muy cuidada. Al final, él se da cuenta de que pareciera que sí ha enloquecido, porque empieza a poder descifrar ese mensaje que en su mente al principio estaba completamente imposible de ilegible. Y entonces nos dice, se ocultó el sol tras una nube, haciendo que el bosque adquiriese un aspecto diferente. Y entonces se puso de manifiesto con cuánta facilidad puede sufrir engaño la mente humana. En este sentido, ¿qué opinan ustedes de la mente, el poder de la mente? Yo veía un programa que era Juegos Mentales, donde nos ponía cómo a veces nosotros podemos ver algo de lejos y a lo mejor es más grande de lo que parece, o muy grande y realmente es una cosa pequeñita, pero con el juego de cámaras juegan también con nuestra mente. ¿Cuál es ese sentido donde nuestra capacidad de discernir lo que sí está siendo real y lo que no se puede mezclar, o hasta incluso perder esa línea entre lo que yo puedo percibir y lo que no puedo percibir? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ¿Qué piensan? pues ahora sí ahí voy. Bueno, a mí me recuerda este texto de las meditaciones metafísicas, ¿no? De Descartes, justamente ya no es este problema. Pero yo creo que, digo, ya son esos problemas clásicos, ¿no? Que sabemos, algunos cuando bien les va los ven en la secundaria, ¿no? Otros, como en mi caso, ya los ven muy tarde, ¿no? Pero creo que, híjole, es como, bueno, yo en lo personal me parece más interesante, o sea, a veces no irnos hasta esos extremos, ¿no? Y irnos a esos extremos, como tú ya son problemas clásicos. Sin embargo, a pesar que yo estudio filosofía, retomando un poco todo lo que hemos estado conversando, sí me parece muy interesante la situación de este artista que habla Marco, este artista que se posiciona indistintamente de la técnica. Tiene una postura ideológica. Tiene una postura frente a la vida, ¿no? Incluso Marco menciona algo bien interesante que se está dando con todo este diálogo, o sea, el hecho de que no quiero usar una técnica. O sea, no soy un ser ignorante, ¿no? O sea, yo soy un ser sintiente, soy un ser vivo. Y fíjate, a lo mejor tomando esta postura, el hecho de preguntarme si el objeto está realmente cerca o está realmente lejos, o sea, digo, es muy interesante, es súper interesantísimo. Y todo el mundo sabe que es de los temas que más me interesan a mí, y bajo ciertas circunstancias también más, ¿no? Pero sí creo que algo muy puntual que también a veces se nos está escapando es el tomar una postura bien directa, bien fundamental en cuanto a nuestro entorno. Acabo de platicar, bueno, justamente un día estaba hablando con otro poeta y estamos hablando sobre este universalismo, ¿no? Cuando nos perdemos en estas ideas universales, si realmente existirá la justicia, híjole, pues es como complicado los acuerdos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es muy difícil todo. Yo le decía que si hay asideros, hay lugares de donde tomar postura, yo le digo, es tu barrio. O sea, tu realidad más concreta es lo que tú tienes para tomar una postura creativa, ¿no? Para tomar una postura creativa. ¿Por qué razón? Porque pues vemos que, o sea, bueno, supongo que también hay aquí también gente que
se basa su obra a través de meditaciones y justamente toman relatos cotidianos, la soledad, ¿no? El no tener un buen sueldo, ¿no? O sea, situaciones de ese entorno, ¿no? Y perdón, que somos tan rebeldes porque preguntas una cosa No, y te contestamos está bien. otra, ¿no? Creo que eso es parte del conversatorio. No se sigue una línea directa, sino que es todo lo que nos va inquietando, preocupando, llamando más la atención. Está súper bien. Sí, pues es el tema del mundo de las ideas. Eso. Pues es interesante, ¿no? O sea, el cerebro sí falla, pero creo que a veces falla a favor, ¿no? Pues es que creo que también estamos en una situación en la que falla, porque no tenemos ingresos, porque no hay seguridad, ¿no? O sea, a lo mejor me estoy yendo poco. La mente es tan poderosa que casi todo el tiempo soy esclavo de mis pensamientos. O sea, ¿Sí? soy altamente incapaz de totalmente manipular mi mente, ¿no? O sea, al contrario, mi mente es la que constantemente me domina, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, la otra vez estaba pensando justamente en eso, yo creo que ayer o antier, ¿no? El cómo ves puestos de la Santa Muerte, o sea, como cada ideología, ¿no? Cada persona tiene una ideología, ¿no? Unos adoran a la Santa Muerte, otros son católicos, otros son cristianos, otros son budistas, o sea, cada quien, ¿no? Y a final de cuentas, pues es eso, ¿no? Es el poder de la mente, la fe, el que tú puedes tener fe hasta en un indigente, ¿no? Puedes tener fe en la llanta de un coche o en una lámpara y el poder de tu mente es lo que va a generar que pues, sucedan cosas, ¿no? O que tú consideres un milagro, ¿no? Que ya se puso la luz, ahora ya es amarilla, ¿no? Antes era azul. Entonces, pues sí, y es algo muy abstracto de comprender, ¿no? Más que nada. Como que el ser humano siempre está necesita creer en algo y por eso busca cualquier manifestación religiosa, ideológica, todos los tiempos siempre se ha visto eso. Y aquí por eso quiero compartir este fragmento muy pequeñito de Algernon Blackwood que nos dice: Dios mío, el claro que había dejado atrás se había cerrado también, no había sendero ninguno. Se dio la vuelta otra vez como un animal acorralado. Buscó con los ojos una salida, un modo de escapar. Buscó frenético, jadeante, aterrado hasta el tuétano, pero el follaje lo envolvía, las ramas le obstruían el paso. Los árboles estaban ahora inmóviles y juntos. No los agitaba el más leve soplo de aire. Y el sol, en ese instante, se ocultó tras una gran nube negra. El bosque entero se volvió oscuro y silencioso. Lo observó. Y entonces es donde vemos el juego de la mente. Esos juegos de luces y sombras, de que a veces en la oscuridad podemos ver, a lo mejor entra unas de luz y ya nos estamos imaginando allí una persona, no sé, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que luego veo, estará haciendo mi imaginación, de verdad está un fantasma allí frente a mí. Entonces es donde me gusta la ficción porque allí se unen esta capacidad de nuestra mente de recrear ciertas situaciones o ciertos objetos que a lo mejor no existen con nuestra realidad como tal. No, bueno, es que antes de irme quería comentarles algo, compartirles. Pues sí, yo creo que mucho de esto que mencionas es un viaje hacia el inconsciente, ¿no? O sea, yo estaba pensando mucho en Christopher Butler, en Joseph Campbell, ¿no? En el héroe de las mil caras, en unos universos donde a veces no sabemos qué traemos adentro, ¿no? Y aunque decir es que ya todo está inventado, en realidad sí, yo creo que sí, que no hay nada que descubrir, pero creo que el arte es una experiencia, o sea, no es una regla, no se trata, sabes, es una experiencia y primero que nada es una experiencia para el creador porque, o sea, a veces nosotros estudiamos Shakespeare y tú dices, bueno, o sea, o lees a Sor Juana, lees a Cervantes, lees a García Lorca y tú dices, ¿qué le vas a corregir? O sea, tú nunca vas a ser mejor que él, ¿no? O sea, ya algo más bonito que lo que él dijo nadie lo va a decir, pero es el cómo.
¿Por sé, qué García Lorca llega ahí, ¿no? ¿Y qué rescata García? ¿O por qué Shakespeare hace? Y el asunto de cada artista creo es como desde su propio ser, desentrañando su inconsciente y atravesando ese dolor y esa transformación, es que llega a la misma conclusión que llegó Shakespeare, que llegó Aristófanes, que llegó quien tú quieras, y entonces se vuelve relevante, es un redescubrimiento, ¿no? O sea, realmente estás descubriendo, no estás inventando, ¿no? Por eso cuando hablan de innovación, pues siempre pienso en cosas de ciencia, ¿no? Y digo, claro, es que la ciencia tiene un límite. Y aunque se hable, por ejemplo, de esto de la tecnología, de la inteligencia artificial, pues sí, ya hay incluso cantantes, ¿no? Que tienen carreras, hologramas, pero no pueden recrear la experiencia humana, ¿no? Yo sigo pensando muy desde el teatro, que bueno, es que el teatro es una réplica de la conducta humana. Imagínate qué complejo es eso, ¿no? Y qué complejo es buscar la parte universal del ser humano para decir, a pesar de que ya pasaron miles de años, tú lees algo de Aristóteles y sigue siendo relevante, y tú eres Edipo Rey, y tú eres Hamlet, y tú eres Clitemnestra, y tú también eres Escher, y todos, hay una convergencia ahí, porque es lo humano, más que lo bello, más que lo práctico, más que lo sintético, más que lo costoso, es lo humano, ¿no? Lo que nos mantiene como unidos de esta manera. Y sí, comentas bien, ¿no? Yo creo que el arte parte de la sensibilidad de los seres, ¿no? De que yo creo que todos los creadores tenemos una sensibilidad muy exótica o muy atinada hacia cierta vía, ¿no? Sean las palabras, sean la escultura, sea la pintura, y que eso nos está picando por ahí como los pensamientos, ¿no? Que bien decías, que creo que pues eso también es algo, es una situación psicológica de todo humano, ¿no? Que todos tenemos ya conformados los pensamientos, ¿no? Decía el compañero Manuel que estamos atrapados, ¿no? En nuestros pensamientos. Es como si, o sea, yo pienso en Platón y el mito de la caverna y el mundo de las ideas, y es que todos al final, ir al mundo de las ideas no, en mi opinión, no es la liberación. O sea, a veces va acercando más porque todo queremos entender y todo queremos hacer, y el arte no se entiende, se siente, se vive, es una experiencia, repito, ¿no? Entonces, es poder entrar en contacto con todas esas cosas inconscientes que no sabemos que tenemos y que a veces tú no te das cuenta, ¿no? De por qué te gusta tanto el cuento, por qué te gusta tanto el teatro, y a veces eso se esconde en lo más recóndito como el querer ser escuchado, ¿no? Y el qué de tu vida, qué no has podido escuchar, o qué te hace falta, o qué quieres decir, dónde estás incomprendido, qué es lo que te hace falta sentir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué te causa alivio compartírselo a alguien? No, y al final se puede volver un proceso también muy metafísico, muy sanador, pero sobre todo creo que se vuelve sabiduría, ¿no? Hacia uno mismo, y en algún momento se vuelve sabiduría colectiva si sabemos mirarlo, porque entender al otro también es entenderte a ti mismo, es reflejarte ahí. Entonces es muy... Pues sí, es que es muy complicado, ¿no? Es como, es todo un tránsito, una evolución, porque también hablabas del estilo, ¿no? De qué pasaba si copiaban a otros artistas, o si ya no inspiraba, si no era algo nuevo. Y yo creo que son procesos, a veces aunque hay un estilo, o sea, es como que tú vas a Picasso, en sus primeras pinturas y ves las últimas, y pareciera que era una deconstrucción y que fue una cosa horrorosa, pero no, en realidad es que dominó muchas cosas del color, que ya, o sea, quedó más allá, que para él eso ya significaba muchas cosas, ¿no? Que ya no era así la perfección y todo tan claro, y llegó a una abstracción loquísima. Pero el asunto es que también hay un proceso dentro de, porque el artista no siempre es, yo creo que en la música a veces lo vemos, ¿no? Que dicen, este artista siempre cantaba balada, ¿no? O siempre tenía este género, o es que esta actriz esto, es que esta autora solo novela, ¿no? O solo poesía maldita. Y de pronto, pues es que uno evoluciona también, uno entiende cosas en la vida, y llega un momento en que ya no es necesario hablar de ciertos temas porque ya lo tenemos como resuelto, pero aparecen nuevas cosas en la vida, o uno se transforma en ese pensamiento, porque sí creo que el pensamiento es algo tremendo, ¿no? Como puede destruirnos horrible, como puede llevarnos al más grande ascenso, ¿no? Y es que nuestra realidad sí se construye a partir de eso, ¿no?
O sea, a pesar de que todo lo cultural y toda la educación, todo lo que tú traes como tu bagaje propio, familiar, genético, cultural, universal, humano, llega un asunto de qué entiendes tú, ¿no? Del lenguaje, de qué es lo que tú entiendes por amor, qué crees tú que es el amor y por qué esa experiencia tuya es tan diferente a lo que yo creo que es el amor y por qué es tan difícil luego convencer con alguien más. Y entonces te resulta que lo que para ti es una cosa, para el otro es violencia. Y hay un asunto de pues que sí, las ideas nos van a veces enredando más, nos ayudan menos. Y yo creo que por eso engendrar las obras como desde el sentir se vuelve más liberador. Lo que dices, no voy a seguir unas reglas, ¿por qué no las voy a seguir? Pues porque soy un humano y porque no hay una manera de sentir el dolor o la felicidad, ¿no? Cada uno tiene una experiencia propia y uno escribe a partir de eso, o de la injusticia, de cómo la vive alguien en un tribunal y cómo la vive alguien en la calle, ¿no? O cómo es injusto que alguien te trate mal, o por qué escribes, pero siempre hay un punto común dentro de la experiencia humana porque todos reconocemos lo que es violento cuando lo vemos, incluso aunque no le llamemos violencia, ¿no? Porque lo hemos visto, porque lo hemos experimentado, sabemos qué se siente bien y qué se siente mal, ¿no? O sea, y es una cosa pues incluso hasta biológica, ¿no? O sea, es como el dolor en el cuerpo, ¿no? Todos sabemos que no es agradable y cuando lo vemos en otro, ¿no? En una obra de arte, en un texto, podemos ser empáticos con eso. Y decimos, ay, es que eso es lo que yo quisiera decir, eso es lo que yo sentí, eso es lo que a mí me pasó, o él lo sintetizó como yo no habría podido decirlo, ¿no? Por eso creo que entra, pues tiene también esta función, ya ahí me voy a desviar del tema, tiene esta función también social, ¿no? No de educar, porque yo creo que al final todo en la vida es educación informal, o sea, todo lo que tú ves ya se queda por ahí grabado y tú tienes conocimiento y absorbes muchas cosas. Pero sí hay una consigna, ¿no? De poder ayudar a otros a accesar a esto que nosotros estamos accesando. O sea, yo creo que esa es la razón por la que el arte se comparte, ¿no? Porque si no, pues no nos importaría tener este diálogo, no nos importaría... Sí, claro, ¿no? Porque no tendríamos esa necesidad de ser escuchados y escuchar, que a veces pareciera que los que escuchan son los que aprenden, ¿no? A veces parece que la persona que habla está también como respondiendo al estímulo, ¿no? Que le dan las preguntas o a lo que va descubriendo en ese momento y comparte, ¿no? Y eso al final pues nos va sumando a todos y creo que al final se convierte como en un pues sí, vamos haciendo cultura en cada momento, ¿no? Todos estamos siendo parte de esa historia y esa cultura y creo que por eso de pronto es lindo, ¿no? Tener momentos como este, en que lo hacemos de una manera consciente, ¿no? Que decimos, ok, vamos a platicarlo y vamos a externarlo de una manera como más concreta, a solo en nuestro círculo de creación, de nuestra casa, de nuestro perrito, ¿no? Y se vuelve interesante porque no sabes, ¿no? Como bien decía Hansen, hay gente que tal vez está pensando esto ahora, que está creando y también tiene esa situación de es que yo no sé qué hacerle caso, ¿no? Al pensamiento, o yo no sé por qué hago lo que hago, ¿no? O por qué, de dónde se desarrolla, si es una necesidad, si es un deseo, si es una pasión, si todo el mundo lo tiene que canalizar o no. Y de pronto escuchar a otro, pues un alivio, decir como, no eres el único extraño ahí, ¿no? Y encontrar las coincidencias, creo que eso es lo más lindo, ¿no? Que a veces pareciera que pues todos nos dedicamos a algo distinto, ¿no? Y que dentro del arte pues también luego uno es quisquilloso, ¿no? En que pues la poesía no es la novela y la novela no es el teatro, y sabes, y queremos delimitar, pero todo está conectado porque todos partimos de un mismo punto de creación. Somos seres humanos. Claro, somos seres sintientes que atravesamos los mismos procesos de vida, ¿no? Y los procesos de creación no son distintos en la vida, o sea, también hay un duelo en el no poder hacer cosas o hay una satisfacción en el estar muy realizado, ¿no? Sí, es maravilloso. Fíjate que mencionaste algo, somos seres sintientes, pero por ejemplo en el caso de una persona con rasgo, un psicópata, que no es un ser sintiente, o sea, que no tiene la sensibilidad, un psicópata puede ser un artista sensible. Me sentí como la doctora psicóloga psiquiatra. Muy bien, te contesto tu pregunta. No, pues yo creo, bueno, yo tengo un pequeño acercamiento al tema. La tecnología tampoco. O sea, es que pues tú dirías como, wow, qué bien interpreta ese holograma, ¿no? O sea, como literalmente, pues la verdad
verdad es que tal vez no, tal vez eres tú evocando, ¿no? Porque es como, en el teatro eso se llama entrar en la convención, que en realidad quien lo integra, o sea, quien hace que ese holograma se vuelva así súper cool eres tu cabeza, son tus pensamientos y es la perspectiva que tú le das de, sí, se ve que está llorando, ¿no? Y en este caso con lo que dices de los psicópatas es bien interesante, ¿no? Porque para allá iba a decir, bueno, todos los empáticos, excepto los psicópatas, ¿no? Pues que pareciera, ¿no? En estos estudios, que son personas incapaces de sentir empatía, ¿no? Y de regular bueno, eso es lo que dice la cierta, ciencia. eso es lo que dice la ciencia, ¿no? Acerca de ciertas... ¿Cómo la ciencia tiene la verdad? Pues es que es como lo que pasa con los artistas, ¿no? O sea, hay muchos estudios que afirman que hay tendencia depresiva, ansiosa y suicida en muchos artistas, ¿no? Y que en sus momentos pues fueron locos y así como Van Gogh se fueron a un manicomio y se lastimaban o tenían alucinaciones o tenían epilepsia y por eso veían esas cosas. Es su única manera de como aliviarse, pues era como pintar, gritar, ¿no? O sea, es como pues así de todo, ¿no? Imagínate tú en esa locura de decir, el tipo es increíble como lo escucha, o sea, ¿cómo lo hace? ¿No? Y con el dolor así y a lo mejor era una sensación de vibración, a lo mejor era otro asunto, pero yo sí creo que en todo lo que es humano... De músico, poeta y loco todo esto. Sí, también es que sí, yo por lo menos sé de algunos casos de niños sicarios que pues para darles un tratamiento, ¿no? Porque al final pues son niños y no tienen, pues no hay esa normativa, ¿no? Para decir hay que encarcelarlos, hay que, ¿no? Justamente, ¿no? Se les ponían también obras de arte para poder, pero eran obras de arte muy duras, ¿no? O sea, con un grado de violencia muy alto donde ellos podían identificarse un poco, ya no desde el lado del, ay, esto está bien o está mal, sino esto a mí me hace sentir bien, esto yo lo hago y a mí me parece normal. Y poder entablar el diálogo también, porque al final sí son humanos y no es una justificación, no es que esté bien que lastimen a otros seres, pero sí creo que al tener unidad, pues hay esos pequeños contactos, porque hay gente, o sea, hay indigentes que probablemente hay películas que les van a parecer pero cortísimas, ¿no? Pero hay otras que son muy duras, que reflejan otro tipo de vida, a lo mejor violencia, a lo mejor tristeza, abandono, melancolía, que tal vez pueden impactar mejor, ¿no? Que ellos puedan identificarse porque siguen siendo películas humanas, ¿no? O sea, por ejemplo, a los psicópatas yo estoy segura que quizá estas películas de horror, de asesinato y de destrucción les pueden resultar relevantes o pueden decir, mira, así soy yo, ¿no? Se ven a ellos. Ajá, y uno puede tratar de entender mejor como terapeuta y después como traducción a la sociedad, uno puede entender mejor qué pasa con estas personas, ¿no? Que realmente pues tampoco es que eligieran ser de esa manera, ¿no? Como nosotros tampoco elegimos ser artistas, disculpen. ¿No? Y es un asunto de tratar de comprender qué nos lleva a eso y saber que no, pues no es que seamos criaturas abominables y anormales, ¿no? Simplemente hay una divergencia y buscar la manera de aceptarlo, de entender que es así, de integrarlo de una manera en que no se rompa el equilibrio social, artístico, creativo y demás, ¿no? Que creo que pues también es de las funciones del arte. Pues apoyarles en el sentido de darles un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Pues ya me voy despidiendo, chicos, porque ya es algo tarde, pero ha sido maravilloso haber estado con ustedes compartiendo este conversatorio, la tribuna poética. Espero ser buena madrina de este programa y que sigan muchos más, con muchos éxitos y muchos años de estar compartiendo estas conversaciones, estas pláticas de diversos temas que a veces no se centra uno en uno solo, sino que es pues sí, va divergente por acá, por allá y eso es lo maravilloso, que se bifurca, que se reencuentra. Entonces les agradezco muchísimo la invitación, muchas gracias y bueno, pues ya estaremos compartiéndolo en Instagram, en YouTube, si no nos pide YouTube subirlo. Y No, bueno, se puede. Si no nos agarra la Sí. Pues gracias principalmente al Estado que nos quita los espacios que podemos formar.
Nada, es cierto, se inundó el Vaca. No, más bien, ojalá, yo creo que quedaron todavía más puntos que tratar. A mí me parece bastante interesante esta óptica del por qué es la minificción, ¿no? Y no otras cosas. Puede haber una segunda parte. Podemos hacer una segunda parte. Más bien sí creo que tendríamos que, así pasa aquí, ¿no? Es un pretexto también, a mí lo que me gusta es que es un pretexto para conocer, justamente conocer exponentes, en tu caso que estás defendiendo una idea, ¿no? O sea, como ves, no, es así, ¿no? Y yo pienso otra cosa, y eso es lo rico, ¿no? De cómo tú también resistes y sigues exponiendo y seguimos aprendiendo y se vienen cosas bien interesantes, ¿no? Entonces también para la otra, buscar la dinámica, esa de hacer estas lecturas también usar StreamYard para que sea más fácil. No, lo que necesita es que Ana, creo que estás más acostumbrada a las transmisiones, ¿verdad? O sea, Ya la sí, se ve, ni sabía ni a qué